La gente siempre asumía que, porque yo nunca levantaba la voz, no sabía lo que pasaba a mi alrededor. Ese fue su primer error. Mi nombre es Dorothy Arwell. Tengo 67 años. Llevo perlas que pertenecieron a mi madre, un reloj de oro que perteneció a mi esposo y una paciencia que me pertenece completamente a mí. Construida a lo largo de 4 décadas aprendiendo cuándo hablar y, más importante aún, cuándo quedarme en silencio y observar. Richard solía decir que yo era el tipo de inteligente más peligroso, el tipo que parece decorativo. Lo decía como un cumplido. La mayoría de la gente nunca lo entendió. Pienso mucho en eso ahora, especialmente cuando recuerdo la mañana después de la boda de mi hijo. La mañana en la que bajé las escaleras en mi propia casa, la casa que había mantenido y pagado desde 1987, y encontré una nota impresa en la encimera de la cocina, justo donde debería haber estado mi taza de café. La recogí. La leí una vez. Luego la leí otra vez, despacio. Como cuando relees algo porque tu mente se niega a aceptar lo que tus ojos están viendo. Esta ya no es tu casa, vieja. Lárgate. Sin firma. Por supuesto que no. Los cobardes nunca firman su obra. Doblé la nota. La guardé en el bolsillo de mi bata. Caminé hacia la puerta principal e intenté abrirla. Cerrada. Una cerradura nueva. Una para la que yo no tenía llave. La puerta trasera. Igual. La entrada lateral del garaje. El código había sido cambiado. Me quedé de pie en el centro de mi propia cocina. La cocina donde le enseñé a Daniel a hacer huevos revueltos cuando tenía 7 años. Donde Richard y yo tomábamos café cada mañana durante 22 años. Donde pasé los últimos 3 años sola, aprendiendo a qué suena el silencio cuando es solo tuyo. Y tomé una decisión. No iba a entrar en pánico. El pánico es un lujo para la gente que no tiene un plan. Y yo, al parecer, tenía algo mucho mejor que un plan. Tenía un esposo que me amaba lo suficiente como para prepararse para lo peor 11 años antes de que lo peor llegara. Pero me estoy adelantando. Lo primero que necesitas entender es esto. Nada de lo que ocurrió esa mañana me sorprendió tanto como debería haberlo hecho. No porque sea una mujer amargada. No porque esperara lo peor de mi propio hijo. Sino porque había pasado 67 años aprendiendo a prestar atención. Y en las semanas previas a esa boda, algo había estado mal. Silenciosamente. Insistentemente mal. Cosas pequeñas. Ese tipo de cosas que justificas una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que la 4ª vez te das cuenta de que en realidad no las estabas justificando. Las estabas archivando cuidadosamente en el fondo de tu mente. Donde guardas las cosas que aún no estás lista para nombrar. Daniel preguntando por la caja fuerte. Vanessa preguntando por el valor de la propiedad 2 veces, en 2 conversaciones distintas, como si pensara que yo no notaría que ya lo había preguntado. La forma en que se miraban cuando mencionaba mis cuentas. No con preocupación. Con cálculo. Yo lo noté. Siempre lo noto. Simplemente, todavía no había decidido qué hacer al respecto. Esa mañana, de pie en mi cocina cerrada, con una nota en el bolsillo de mi bata y un jardín lleno de rosas rojas al otro lado de la ventana, tomé esa decisión. Ellos pensaron que estaban eliminando un problema. No tenían idea de que acababan de despertar uno. Richard Arwell no nació en el dinero. Nació en una casa de 2 habitaciones en Nashville, Tennessee, el segundo de 4 hijos, con un padre que trabajaba en la construcción y una madre que estiraba cada dólar hasta que casi suplicaba misericordia. Creció entendiendo algo que los hombres que heredan riqueza rara vez comprenden. Que todo lo que vale la pena tiene un costo real. Y que ese costo no desaparece solo porque dejes de mirar el recibo. Tenía 33 años cuando lo conocí. Yo tenía 29. Enseñaba literatura en una escuela secundaria a 2 condados de distancia y vivía en un apartamento alquilado con 3 buenos trajes y más libros que muebles. Él vino a arreglar la caldera de mi edificio un martes de octubre. Y me preguntó qué estaba leyendo antes de preguntarme mi nombre. Yo estaba leyendo a Edith Wharton. Él dijo, ¿es buena? Yo respondí,
Entendía perfectamente cuánto daño puede hacer una sonrisa educada. Se rió. Era el tipo de risa que viene de un lugar genuino. Nos casamos 11 meses después. Richard construyó su empresa de la misma manera en que construyó todo. Metódicamente. Sin atajos. Con una negativa casi obstinada a tomar algo que no se hubiera ganado. Arwell Construction empezó como 2 hombres y una camioneta. Para cuando nació Daniel, ya eran 40 empleados y una reputación que abría puertas sin necesidad de tocarlas. Para cuando Daniel cumplió 18 años, era una operación valorada en varios millones de dólares. Y Richard la había construido ladrillo a ladrillo, con manos que aún tenían callos, sin importar lo caros que se volvieran sus trajes. Yo nunca fui solo una esposa en ese negocio. Era la persona que leía cada contrato antes de que Richard lo firmara. Fui quien detectó la cláusula en el acuerdo de sociedad de 1998 que nos habría costado todo si un proyecto se pasaba de presupuesto. Fui quien gestionaba a los contadores, los abogados, los seguros. Toda la infraestructura invisible que mantiene una empresa en pie mientras las caras visibles se llevan el crédito. Richard nunca dio eso por sentado. Ni una sola vez. Tú eres la razón por la que esto funciona, me dijo una noche, años después, sentados en la mesa de la cocina rodeados de archivos. Lo sabes, ¿verdad? Yo lo sabía. Simplemente, no necesitaba que nadie más lo supiera. Daniel creció en ese mundo de abundancia silenciosa. Lo tuvo todo. Buenas escuelas, viajes, todas las oportunidades que pudimos darle. Y no era un mal niño. Quiero dejar eso claro. Incluso ahora. Incluso después de todo. Daniel no nació egoísta. Nació blando. De esa manera particular en que a veces se vuelven los hijos de una vida cómoda. Blando en su confianza. Fácil de influenciar. Lento en desarrollar ese tipo de carácter que solo aparece cuando tienes que luchar por algo. Richard lo vio antes de que yo quisiera aceptarlo. No está hecho para la adversidad, me dijo una vez, sin dureza. Estará bien mientras la vida coopere. Es cuando no lo haga que me preocupa. Le dije que estaba siendo demasiado duro con el chico. Me equivoqué. Richard estaba siendo preciso. Hace 11 años, a Richard le diagnosticaron cáncer de páncreas. Etapa 3. El médico usó palabras como agresivo y tiempo limitado en la misma frase, y yo me senté en ese consultorio sosteniendo la mano de mi esposo, entendiendo que la estructura de mi vida estaba a punto de cambiar de formas que aún no podía calcular. Richard manejó la situación como manejaba todo. Se puso a trabajar. Puso sus asuntos en orden con el mismo cuidado metódico que había puesto en cada contrato, cada proyecto, cada decisión importante. Se reunió con abogados. Reestructuró cuentas. Hizo arreglos que no discutió con Daniel. Porque entendía, con esa precisión tranquila y clara que siempre amé en él, que algunas cosas solo están seguras cuando menos personas saben de ellas. Una tarde, unos 4 meses después del diagnóstico, me pidió que saliéramos al jardín después de cenar. Era finales de primavera. Los rosales junto a la cerca del fondo apenas comenzaban a florecer. Las viejas rosas trepadoras que estaban allí desde antes de que compráramos la propiedad y que yo había pasado 15 años aprendiendo a cuidar correctamente. Llevaba una pequeña caja metálica. De acero. Con una cerradura de combinación. Del tamaño de una caja de zapatos, pero más pesada. En la otra mano tenía una pequeña pala de jardín. Richard, ¿qué demonios? Hazme caso, dijo. Y había algo en su voz. No miedo. Seriedad. De ese tipo que hace que dejes de hacer preguntas. Se arrodilló junto al rosal más grande, el más cercano al muro de piedra, y cavó con cuidado. De forma deliberada. Lo suficientemente profundo como para importar. Colocó la caja en la tierra y la cubrió con el mismo cuidado con el que alguien enterraría algo sagrado. Luego se levantó, se sacudió la tierra de las manos y me dio una pequeña tarjeta blanca con una combinación de 6 dígitos escrita con su letra. Ahí dentro hay una copia de algo que nadie más conoce, dijo. Ni Daniel, ni los contadores, nadie. Si alguna vez llega el día en que alguien intente quitarte lo que es tuyo,
no mío, tuyo, Dorothy. Abres esa caja y luego llamas al número que está escrito en la tarjeta dentro. Lo miré. ¿Crees que Daniel? Creo que Daniel te ama, respondió. También creo que algún día amará a alguien que no lo haga. No discutí. Doblé la tarjeta y la guardé. La puse entre las páginas de mi colección de Emily Dickinson, en el estudio. Entre después de un gran dolor, llega un sentimiento formal y porque no pude detenerme por la muerte. En ese momento pensé que nunca la necesitaría. Que Richard simplemente estaba siendo protector, como a veces se vuelven las personas cuando enfrentan su propia mortalidad, preparándose para catástrofes que, con toda probabilidad, nunca llegarían. Murió 14 meses después del diagnóstico. Tenía 61 años. Murió en nuestra habitación. En la casa donde había construido su vida conmigo. Con mi mano entre las suyas. Y la luz de la mañana entrando por las cortinas. Lloré profundamente. Y lloré en privado. Que es la única forma en la que sé hacer cualquier cosa que realmente importa. 3 años después, vendí la empresa por $4.200.000. Invertí ese dinero de forma conservadora, en fondos que generaran ingresos sin obligarme a arriesgar lo que a Richard le había llevado toda una vida construir. Le di a Daniel $600.000 como adelanto de su herencia. Suficiente para construir algo real, si eso era lo que quería. Lo gastó en 22 meses. Un negocio de importaciones fallido, un apartamento que no pudo mantener. Un estilo de vida construido sobre una base de confianza prestada. Volvió a casa a los 39 años. Lo dejé entrar sin condiciones, sin reproches. Preparé la habitación de invitados, llené la cocina y no dije nada sobre el dinero, porque eso es lo que hacen las madres. Y porque incluso entonces entendía que la deuda entre un padre y un hijo no funciona como las demás deudas. No se cobra. Se carga. Lo que no sabía cuando lo dejé cruzar esa puerta era que no volvía solo. 2 años después, trajo a Vanessa. Y Vanessa, llegaría a entender, había llegado con una idea muy clara de lo que estaba buscando. La tarjeta con la combinación seguía donde la había dejado, entre los mismos 2 poemas en el mismo estante, acumulando 11 años de polvo. Siempre supe dónde estaba. Simplemente, todavía no la había necesitado. La cuestión de prestar atención es que te exige no hacer nada. Nada de confrontaciones, nada de preguntas, nada de alarmas visibles. Simplemente observas. Y dejas que la gente subestime el hecho de que estás observando. Esa es la parte más importante. Había vivido 67 años aprendiendo exactamente eso. Vanessa Calvel entró en mi casa de la forma en que ciertas mujeres entran en una habitación, con una naturalidad estudiada que no es natural en absoluto. Todo en ella era deliberado. La forma en que elogiaba mis muebles en la misma frase en la que sugería que quizás se verían mejor reorganizados. La forma en que preguntaba por mi salud con los ojos puestos en la habitación y no en mí. La forma en que encontraba motivos para estar en mi estudio, en mi cocina, en mi jardín, y hacía que cada motivo sonara perfectamente natural. Noté todo eso desde la primera semana. Lo noté y no dije nada, porque entendía que lo que estaba viendo todavía no era prueba de nada. Era textura. Patrón. Ese tipo de información suave que se acumula y que necesita tiempo para significar algo. Así que esperé. La boda se planeó durante 8 meses. Yo la pagué. $140.000 por una recepción en el Riemont Club, flores importadas, un cuarteto de cuerdas para la ceremonia y una cena que Vanessa eligió plato por plato de un menú de catering mientras yo estaba sentada frente a ella con un cheque ya firmado. Me dio las gracias con calidez. Sus ojos ya estaban en otro lugar. Me dije a mí misma que eran nervios. Tensión previa a la boda. La ansiedad propia de una mujer que entra en una nueva familia. Soy una persona justa. Siempre busco primero la explicación más amable. Pero 3 semanas antes de la boda, Daniel me preguntó si podía acceder a la caja fuerte. Estaba en la puerta de la cocina, un martes por la mañana, sosteniendo una taza de café, y lo preguntó con ese tono particular que usa cuando quiere que algo suene más casual de lo que realmente es.
Un tono que reconocía desde que tenía 17 años y quería pedir prestado el coche. ¿Para qué? Pregunté. Estaba pensando en guardar ahí los documentos de la luna de miel, los pasaportes, el seguro de viaje, ese tipo de cosas. Es más fácil tener todo en un solo lugar seguro. Lo miré un momento. La caja fuerte está bien como está, Daniel. Los pasaportes van en el cajón del dormitorio. Siempre los hemos guardado ahí. Asintió, sonrió y dejó el tema. Esa noche lo anoté en una pequeña libreta de espiral que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. No porque estuviera segura de que significaba algo, sino porque había aprendido, a lo largo de toda una vida de vivir con cuidado, que las cosas que descartas en el momento suelen ser las que más desearías haber registrado después. 2 semanas antes de la boda, Vanessa mencionó el valor de la casa por segunda vez. La primera había sido un mes antes, durante la cena, de pasada. Leí que todo este barrio se ha revalorizado mucho en los últimos años. Dorothy. Debes estar sentada sobre una inversión considerable. Yo respondí con amabilidad y cambié de tema. Esa podía excusarla. La gente hace comentarios así sobre bienes raíces. La segunda vez fue diferente. Estábamos en el jardín, las dos, cortando flores para la mesa. Idea suya. Invitación suya. Un gesto de domesticidad que ahora entendía que había sido construido. Observó la propiedad con una mirada lenta, evaluadora, y dijo: ¿Alguna vez la has tasado formalmente? Imagino que debe valer bastante más de 2 millones a estas alturas, con el terreno y todo. Seguí cortando tallos. Tengo una idea muy clara de su valor, respondí. La he tenido durante mucho tiempo. Sonrió. Claro que sí. Eso también lo anoté. Luego, 9 días antes de la boda, Daniel sugirió, con suavidad, casi con ternura, que quizá yo estaría más cómoda en un lugar más pequeño. Estábamos sentados en la sala después de cenar. La televisión estaba encendida, pero nadie la miraba. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y dijo con esa naturalidad ensayada de alguien que ha practicado la frase varias veces: «Mamá, he estado pensando, cuando Vanessa y yo nos instalemos y la casa esté más llena, quizá te resultaría más fácil un lugar más pequeño. Menos que mantener, más tu propio espacio. Hay apartamentos muy bonitos en ese nuevo complejo junto al río». Miré a mi hijo. Miré la sala a nuestro alrededor. Las paredes que había pintado 3 veces. Los pisos que Richard y yo habíamos elegido de un catálogo en 1989. La ventana que daba al jardín, donde una caja de metal llevaba 11 años esperando bajo tierra. Esta casa me resulta muy fácil de mantener, dije con calma. Siempre lo ha sido. Dejó el tema. Pero el hecho de dejarlo me dijo tanto como el hecho de haberlo planteado. Esa noche llamé a Caroline Webb. Caroline había sido mi abogada durante 19 años. Una mujer práctica, meticulosa, que no se alarmaba fácilmente y no desperdiciaba palabras. No le conté todo. Le conté lo suficiente. Quiero asegurarme de que mis documentos patrimoniales están actualizados, dije. Y quiero hacer una revisión completa de la seguridad de mis cuentas. En silencio. Hubo una pausa. Dorothy, dijo, ¿cuánto tiempo llevas pensando en esto? 1 semanas. Otra pausa. Mi oficina te llamará el lunes. Lo dejamos ahí. Pero por la cualidad particular de su silencio, supe que entendía lo que yo todavía no estaba diciendo del todo. La boda en sí fue hermosa. Eso hay que reconocerlo. Daniel parecía genuinamente feliz en el altar. O lo suficientemente feliz como para que yo eligiera creer que lo era. Vanessa estaba deslumbrante de una manera claramente intencional. Como una pieza colocada exactamente donde debe estar. Por razones que no tienen nada que ver con la pieza en sí. Llevaba mi blazer azul marino, las perlas de mi madre y el reloj de Richard en la muñeca izquierda, donde siempre lo llevo. Bailé una vez con un viejo amigo de Richard que vino desde Nashville para la ocasión. Cené la comida que yo había pagado. Di un brindis breve, cálido, amable y completamente libre de dobles sentidos. Vanessa me abrazó al final de la noche.
Gracias por todo, Dorothy, dijo. Fue perfecto. Lo fue, respondí. Esa noche me fui a dormir en mi propia casa, en mi propia habitación, sin cerrar la puerta con llave. Porque nunca, ni una sola vez, se me había ocurrido que pudiera necesitarlo. A la mañana siguiente me desperté, bajé las escaleras y encontré la nota. Ya sabes lo que decía. Lo que aún no te he contado es lo que ocurrió entre el momento en que encontré esa nota y el momento en que Gerald Patterson llamó desde el banco. Me senté en el sillón de la sala durante 41 minutos. Sé que fueron 41 minutos porque llevaba el reloj de Richard y lo estuve mirando. No porque estuviera paralizada. Nunca he estado paralizada en mi vida. Sino porque estaba pensando. Y pensar bien requiere quietud. Estaba catalogando. Cada conversación. Cada mirada. Cada pregunta sobre la caja fuerte, sobre el valor de la casa, sobre los apartamentos junto al río. Cada vez que una conversación se detenía cuando yo entraba en una habitación. Cada vez que los ojos de Vanessa recorrían los muebles como si ya estuviera decidiendo que se quedaría. Y estaba tomando una decisión sobre mi postura. No sobre si luchar. Eso nunca fue una duda. La pregunta era cómo. Y la respuesta, a la que llegué en esos 41 minutos, la misma que Richard, en esencia, me había dado 11 años antes cuando puso aquella tarjeta en mi mano junto a los rosales, fue esta. En silencio. De forma metódica. Sin dejar que supieran que yo me estaba moviendo en absoluto. Para cuando me levanté de ese sillón, ya no era una mujer a la que habían echado de su casa. Era una mujer con un plan. A las 9:47, sonó mi teléfono. El número. Era local. Pero no lo reconocí. Sí. Buenos días, señora Arwell. Habla Gerald Patterson, del área de banca personal de First National. Disculpe que la llame un domingo, pero nuestro sistema de detección de seguridad funciona los 7 días de la semana, y quería comunicarme directamente con usted. Me quedé completamente inmóvil. Ayer por la tarde, continuó Gerald, con una voz medida y profesional, un hombre que se identificó como su hijo, Daniel Arwell, acudió a la sucursal principal en Clement Street. Presentó un poder notarial y solicitó acceso total a su cuenta principal de inversiones, la que contiene sus activos a largo plazo, así como autorización para iniciar la liquidación de sus 2 fondos de renta fija. La habitación estaba en silencio. Nuestro protocolo para cuentas de ese nivel requiere una verificación telefónica independiente con el titular antes de realizar cualquier operación. Cuando el gerente de la sucursal llamó al número que tenemos registrado para usted, no hubo respuesta. En lugar de proceder sin su confirmación, rechazamos la solicitud y marcamos la cuenta como sospechosa. ¿Cuál era el valor total de esas cuentas? Pregunté. Aunque ya lo sabía. En conjunto, aproximadamente $1.800.000, señora Arwell. Respiré lentamente por la nariz. Gerald, yo no autoricé esa operación. El poder notarial presentado no fue emitido por mí. Quiero que lo traten como un intento de acceso no autorizado y que lo documenten formalmente como una transacción sospechosa. Hubo una breve pausa. Eso es exactamente lo que hemos hecho. También recomendaré colocar un bloqueo de seguridad en las cuentas hasta recibir su confirmación por escrito. Y, señora Arwell, hemos remitido el caso a nuestra unidad de fraude para una revisión preliminar del documento presentado. Bien, dije. Gracias por llamar. Colgué. Me quedé con el teléfono en el regazo un momento, pensando en Daniel entrando en ese banco. En la confianza que se necesita para intentar algo así. La clase de confianza de alguien que cree que la persona a la que está robando no tiene idea de lo que viene. Pensé en Vanessa, que casi con seguridad era la arquitecta detrás de todo. El plan. El calendario. El documento falsificado en el que alguien había invertido tiempo y dinero reales. Pensé en mi libreta en el cajón de la mesita de noche. En Caroline Webb, a quien había llamado 9 días antes con una deliberada moderación. Y entonces volví a llamar a Caroline. Necesito moverme más rápido de lo que hablamos, dije cuando respondió. Y necesito un nombre. Un investigador privado. Alguien discreto y meticuloso. ¿Qué pasó?
Le conté lo de la llamada del banco. Escuché cómo soltaba el aire. Ese tipo de exhalación de alguien cuya sospecha acaba de confirmarse. Dorothy, esto es fraude financiero contra personas mayores. Lo que intentaron con ese poder notarial es un asunto federal. Sé lo que es, respondí. Por eso necesito estar segura antes de hacer nada. No voy a actuar sobre suposiciones. Quiero pruebas. Múltiples fuentes, correctamente documentadas, obtenidas de forma legal. Quiero que no tengan absolutamente ningún margen de maniobra. Silencio. Conozco a alguien, dijo. Se llama Marcus Cole. Exdelitos financieros. 15 años en el sector privado. Es caro, y no se le escapa nada. Perfecto, dije. ¿Cuándo puedo verlo? Lo tendrás en tu puerta mañana por la mañana. Le di las gracias y dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina. Fuera, el jardín estaba luminoso y quieto bajo la luz del domingo por la mañana. Los rosales junto a la cerca del fondo empezaban a florecer. Rojo intenso. Casi burdeos. Exactamente como cada primavera desde que podía recordar. El viejo rosal en la esquina, junto al muro de piedra, era el más hermoso de todos. Lo miré durante un largo rato. Richard tenía razón. Pensé que siempre la tuvo. Puse la tetera al fuego. Porque hay situaciones que piden café. Y otras que piden té. Y esta, la que exige paciencia, precisión y una negativa absoluta a mostrar tus cartas antes del momento exacto. Esta pedía té. Yo tenía todo el tiempo que necesitaba. Ellos, como resultó, no. Marcus Cole llegó a las 8:15 de la mañana siguiente. Eso ya me dijo algo sobre él antes de que pronunciara una sola palabra. Yo había dicho por la mañana. No 8, no 9. Mañana. Y él llegó a las 8:15. Lo que significaba que había hecho suficiente trabajo preliminar la noche anterior como para presentarse con algo, y no con nada. Respeto ese tipo de preparación. Estaba en sus 40 y tantos. Discreto, en la forma en que suelen ser las personas que son buenas observando a los demás. Altura media. Chaqueta oscura. Un rostro que no recordarías en un cóctel. Me estrechó la mano en la puerta con firmeza, brevemente, y aceptó el café sin conversaciones triviales. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Le conté todo. No la versión emocional. La versión documentada. Saqué la libreta del bolsillo de mi bata. Le expliqué cada anotación. La caja fuerte. Las conversaciones sobre el valor de la propiedad. La sugerencia del apartamento junto al río. La boda. La nota. La llamada del banco. Le di fechas. Horas. Frases exactas cuando las tenía. Escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo 4 preguntas. Todas específicas. Todas las correctas. Luego dijo. Señora Arwell, voy a necesitar una semana. Tal vez menos. Tendrá todo lo que necesite. Respondí. Quiero que esto se haga correctamente, no rápido. Hay una diferencia. Casi sonrió. La mayoría de los clientes quieren rapidez. La mayoría de los clientes no llevan tanto tiempo preparándose para esto como yo. Se fue a las 9. Me serví una segunda taza de té y llamé a mi médico. El doctor Steven Pratt había sido mi médico durante 22 años. Un hombre metódico, cuidadoso, que trataba mis chequeos anuales con la misma minuciosidad que todo lo demás. Y que en más de 2 décadas nunca me había dado motivos para dudar de su discreción. No llamé para informar nada. Llamé para alertarlo. Para decirle que, si recibía cualquier solicitud de mis historiales médicos de alguien que no fuera yo, debía rechazarla, documentarla y llamarme de inmediato. Escuchó con atención. Luego dijo algo que no esperaba. Dorothy, me alegra que hayas llamado. Iba a llamarte hoy. Dejé la taza. Recibí una solicitud el viernes por la tarde, dijo, de una consulta psiquiátrica que no conozco. Pedían tu historial médico completo. 10 años de registros. La solicitud estaba firmada por alguien que afirmaba ser tu representante autorizado.
El nombre era Daniel Arwell. La cocina quedó en silencio. La solicitud mencionaba una evaluación de capacidad próxima, continuó el Dr. Pratt, y te describía como, y estoy leyendo textualmente, presentando confusión creciente, lapsos de memoria e incapacidad para gestionar sus propios asuntos. Escuché mi propia respiración. ¿Qué hiciste? Pregunté. La rechacé y la marqué con nuestro departamento de cumplimiento. Dorothy, llevo siendo tu médico 22 años. Eres una de mis pacientes más lúcidas. ¿Qué está pasando? Le conté lo suficiente para que entendiera que era serio. Le pedí que guardara copias de la solicitud y de toda la documentación relacionada. Le pedí que lo reportara a la línea ética del colegio médico como suplantación de un representante autorizado. Aceptó todo sin dudar. El psiquiatra que aparece en la solicitud, añadió antes de colgar, es un tal Dr. Arnold Phelps. Dorothy, ten cuidado. Ese nombre ha surgido en algunos círculos profesionales en contextos poco favorables. Anoté el nombre. Arnold Phelps. Lo subrayé 2 veces. Marcus volvió el jueves. No una semana. 4 días. Le había dicho correcto, no rápido. Y había hecho ambas cosas. Colocó fotografías sobre la mesa de mi cocina con la eficiencia silenciosa de alguien que ha hecho esto muchas veces. Las miré una por una sin tocarlas. Un hábito que desarrollé en algún momento de mis 50. Primero mirar. Luego tocar. Porque el orden en que recibes la información importa. El primer grupo mostraba a Daniel entrando en un edificio que no reconocí. Un edificio moderno de oficinas. Vidrio y acero gris. En el distrito financiero. Esa es la oficina de James Whitmore, dijo Marcus. Se especializa en derecho de tutela de adultos mayores. Representa, específicamente, a hijos que buscan obtener la tutela legal de padres considerados mentalmente incapaces. Ha presentado 41 casos de este tipo en los últimos 6 años. Miré la fotografía. Daniel lo visitó 3 veces en las últimas 5 semanas. Continuó Marcus. Los registros públicos no muestran ningún caso activo aún, pero la oficina de Whitmore recibió una solicitud de protocolos de evaluación 2 semanas antes de la boda. El segundo grupo de fotografías mostraba a Vanessa entrando en otro edificio en 2 ocasiones distintas. Una calle más tranquila. Arquitectura más antigua. Una pequeña placa de latón junto a la puerta que Marcus había fotografiado de cerca. Dr. Arnold Phelps. Asociados psiquiátricos. La visitó 2 veces, dijo Marcus. La primera visita duró 40 minutos. La segunda, 2 horas. Conseguí su historial profesional público a través del colegio estatal. Colocó un documento impreso sobre la mesa. El Dr. Phelps ha comparecido como perito en 11 casos de tutela en los últimos 4 años. En 9 de esos casos, su testimonio respaldó la afirmación del familiar solicitante sobre la incapacidad del padre o la madre. En 3 de esos casos, las personas evaluadas presentaron quejas en su contra. Las 3 fueron desestimadas por motivos procesales. Miré el documento. Miré las fotografías. Pensé en la carta que había recibido mi médico. Confusión creciente, lapsos de memoria, incapacidad para gestionar sus propios asuntos. Y entendí que esas no eran descripciones de mí. Eran un guión. Un guión que se estaba escribiendo de antemano por personas que necesitaban que la historia ya existiera antes de que alguien se atreviera a cuestionarla. ¿Y sus finanzas? Pregunté. Marcus deslizó otro documento sobre la mesa. Informes de crédito obtenidos legalmente a través de su licencia de investigación. Daniel Arwell, $412,000 en deudas personales combinadas. 2 préstamos empresariales en incumplimiento. Una línea de crédito personal al máximo. Saldos de tarjetas de crédito que suman 68,000. La disolución del negocio de importaciones dejó deudas pendientes con proveedores. Hizo una pausa. Vanessa Calvel Arwell, $270,000 en deudas. Préstamos estudiantiles, un negocio previo que fracasó en 2019 y, este es el relevante, un préstamo personal de $150,000 solicitado hace 8 meses.
El momento coincide casi exactamente con cuando ella y Daniel comenzaron su relación con la oficina de James Whitmore. $682.000 en deudas combinadas. Y al otro lado de esa deuda, mis cuentas de inversión. Mi propiedad. 40 años de administración cuidadosa de todo lo que Richard y yo habíamos construido. Me quedé con esa idea un momento. No con enojo. El enojo es caro, y yo no podía permitirme gastarlo sin cuidado. Con claridad. Esa claridad particular que llega cuando algo que sospechaba se convierte en algo que sabes. Marcus, dije, ¿cuál es el plazo en el que están trabajando? Sostuvo mi mirada. Por los patrones de documentación, la solicitud de historiales médicos, el calendario de consultas con Whitmore y el intento con el poder notarial, estimo que planean presentar una solicitud de tutela en las próximas 2 o 3 semanas. Posiblemente antes. El lunes parece una fecha clave. Este lunes. 6 días. Le di las gracias, le pagué la semana y le pedí que siguiera disponible. Aceptó. Cuando se fue, me quedé sola en la cocina durante mucho tiempo, mirando las fotografías y los documentos extendidos sobre la mesa donde alguna vez ayudé a un niño de 7 años con sus deberes. La noche siguiente, estaba en el estudio revisando los estados de cuenta que Caroline me había sugerido reunir. Cuando escuché abrirse la puerta principal. Daniel y Vanessa se habían estado alojando en el Hotel Riemont desde la boda. La excusa era que la casa necesitaba un poco de tiempo para adaptarse. Sus palabras. Pero tenían una llave de la puerta principal. Porque yo aún no había cambiado las cerraduras. Una decisión estratégica que Caroline y yo habíamos discutido. Mejor dejarles creer que todavía tenían acceso. Mejor no mostrarles que algo había cambiado. Entraron con lo que dijeron que eran algunos objetos personales de la antigua habitación de Daniel. Bajé las escaleras y los saludé con amabilidad. Nos quedamos en la cocina hablando de nada importante durante 20 minutos. Vanessa usó mi iPad para mostrarle a Daniel una foto. Un mueble, dijo, que estaba considerando para el nuevo apartamento. Sostenía la tableta, pasaba las imágenes, se la dio a Daniel, y él me la pasó a mí. Yo dejé el iPad sobre la encimera. Nos despedimos. Los acompañé hasta la puerta, los vi subir al coche y esperé a que el sonido del motor desapareciera por completo antes de volver a la cocina. El iPad seguía en la encimera. La pantalla apagada. Lo levanté para colocarlo en su base de carga junto a la ventana. Y al hacerlo, la pantalla se encendió. El correo de Vanessa seguía abierto. No sé cuánto tiempo me quedé allí. Segundos, probablemente. Lo suficiente para leer el asunto del hilo de correos que estaba visible en la pantalla. Confirmación audiencia de capacidad de mamá lunes. Mi mano estaba completamente firme. Estoy orgullosa de eso. Saqué mi teléfono, abrí la cámara y fotografié la pantalla. La dirección de correo. El asunto. La parte visible del mensaje debajo. Donde aparecía una fecha, una hora y las palabras. El Dr. Phelps ha confirmado que puede entregar la evaluación por escrito el viernes. Volví a dejar el iPad exactamente donde estaba. Le envié la fotografía a Caroline. Luego subí las escaleras, me senté en el borde de la cama y me permití exactamente 5 minutos de algo que no era del todo tristeza, ni del todo rabia, ni del todo miedo. Algo con elementos de los tres. Algo que no tiene nombre. La sensación de ver el nombre de tu propio hijo en un documento diseñado para borrarte. Y entender, por primera vez completamente, que esto es real. 5 minutos. Luego me puse de pie, me lavé la cara y bajé de nuevo al estudio. Tenía trabajo que hacer. Caroline llamó a las 10 de la noche. Su voz tenía ese tono particular que adopta cuando ya ha procesado algo y ha pasado a la acción. Dorothy, la fotografía por sí sola no es suficiente en un tribunal. Pero combinada con la documentación del banco, el informe del Dr. Pratt y lo que ha reunido Marcus, tenemos suficiente para establecer un patrón claro de fraude coordinado. Eso no es solo un asunto civil. Lo que intentaron con el poder notarial en el banco es un delito penal. Falsificación de un documento notarial. Lo sé, respondí. ¿Qué hacemos con el lunes?
Nos adelantamos. Voy a presentar una medida cautelar mañana a primera hora para proteger tus cuentas. Eso bloqueará cualquier intento de acceso o transferencia de fondos, independientemente de cualquier documento que presenten. También voy a contactar con la División Estatal de Protección de Personas Mayores. Dorothy, una vez que lo reporte por canales oficiales, se activa una revisión obligatoria. Esto deja de ser un conflicto familiar y pasa a ser una investigación por fraude. Bien, dije. Hay algo más. Raymond Alcott me llamó hoy, añadió Caroline. Guardé silencio un momento. No hablaba con Raymond desde hacía años. No lo había necesitado. Dijo que lo llamarías pronto, continuó, y pude notar la contención en su voz. La contención de alguien que acaba de descubrir que había una pieza importante de la historia que no conocía. Dorothy, ¿hay algo en todo esto que tenga que ver con los asuntos de Richard en Nashville? Sí. Pausa. ¿Qué tan importante? Miré por la ventana del estudio hacia el jardín oscuro. Hacia la esquina donde el viejo rosal crecía junto al muro de piedra. Lo suficientemente importante, dije, como para que haya llegado el momento de ir al jardín. Salí al jardín a las 11:15 de la noche. Llevaba unas viejas botas de jardinería, una pequeña pala de mano, una linterna. Y la absoluta ausencia de cualquier duda sobre lo que estaba haciendo. El aire estaba fresco. Olfateaba a tierra húmeda y a rosas tempranas. No encendí las luces del jardín. No porque estuviera ocultándome, sino porque no las necesitaba. Había caminado por ese jardín en la oscuridad más veces de las que podía contar. En los años después de que Richard muriera. Cuando el sueño no llegaba. Cuando la casa se sentía demasiado grande para una sola persona. Y el jardín era el único lugar que no me pedía nada. Sabía exactamente dónde estaba el rosal. Siempre lo había sabido. Me arrodillé en la hierba junto a él y empecé a cavar. La tierra estaba blanda por las lluvias de primavera. Eso lo hacía más fácil. A unos 30 centímetros de profundidad, la pala golpeó algo sólido con un sonido casi musical. Ese sonido particular del metal contra el metal. Dejé la herramienta a un lado y retiré el resto de la tierra con las manos. Luego saqué la caja del suelo. Pesaba más de lo que recordaba. Y, de algún modo, parecía más pequeña. Como todo lo del pasado. Siempre parece más pequeño cuando vuelves a ello. Porque tú ya no eres del mismo tamaño que cuando lo sostuviste por última vez. El acero estaba oxidado en la superficie por un borde. Una fina capa marrón anaranjada que se quedó en mis guantes de jardinería. La cerradura de combinación seguía intacta. Me senté sobre los talones en el jardín oscuro. Con la caja en el regazo. Durante un momento no la abrí. No por duda. Había hecho las paces con ese momento hacía mucho tiempo. De esa forma teórica en la que haces las paces con cosas que crees que nunca van a ocurrir realmente. Simplemente quería sentir su peso durante unos segundos. El peso de 11 años. El peso de las manos de Richard presionando la tierra en este mismo lugar, mientras yo estaba a su lado sin entender del todo, y, al mismo tiempo, entendiéndolo completamente. Sabrás cuándo es el momento, me había dicho. Introduje la combinación en la cerradura. 6 dígitos que nunca había escrito en ningún sitio, salvo en mi propia memoria. Como se memorizan las cosas que sabes que no puedes permitirte perder. Y el mecanismo cedió con un clic limpio y definitivo. Abrí la caja. Dentro, envuelto en una capa de tela aceitada que había mantenido todo seco e intacto durante 11 años y muchas estaciones, había un sobresellado con mi nombre escrito con la letra de Richard. Su letra formal. Cuidadosa. Deliberada. La que reservaba para las cosas importantes, no la escritura suelta de listas de compras o mensajes telefónicos. Debajo del sobre, un segundo documento dentro de una funda protectora transparente. Un documento legal. Encabezado oficial. Varias páginas. Sellos notariales. Y debajo de eso, una pequeña tarjeta blanca con un número de teléfono y un nombre. Raymond Alcott, Nashville. Y debajo de la tarjeta de Raymond, en la letra de Richard, 4 palabras. Él sabe. Llámalo.
Abrí la carta de Richard al final. Primero leí los otros documentos. El documento legal en la funda protectora. Porque soy una persona práctica. Y necesitaba entender el alcance completo de lo que tenía en mis manos antes de permitirme el lujo de leer las palabras de mi esposo muerto. Lo que tenía era un fideicomiso. No el fideicomiso familiar que nuestro abogado había redactado. El que Daniel conocía. El que había sido revisado y discutido. Y que, según Daniel y sus abogados, representaba la totalidad de los acuerdos de Richard. Este era otro. Un fideicomiso privado. Establecido a través de un despacho legal en Nashville 18 meses antes de la muerte de Richard. Bajo disposiciones de la ley de Tennessee. Registrado en un estado donde ninguna de nuestras conexiones familiares pensaría jamás en buscar. El fideicomiso contenía una parte específica y significativa de los bienes personales de Richard. No la empresa. Eso se había gestionado por otros canales. Sino sus inversiones personales. Una propiedad en Nashville que nunca me había mencionado. Ni a mí ni a Daniel. Y un instrumento financiero que no describiré en detalle, salvo para decir que estaba diseñado específicamente para ser inaccesible para cualquiera sin mi autorización directa en persona. El fideicomiso me nombraba como única beneficiaria. Nombraba a Raymond Alcott como fiduciario y coejecutor. Y contenía, y esta fue la parte que leí 3 veces, en el jardín oscuro, a la luz de la linterna, con los guantes de jardinería aún puestos, una cláusula de protección específica. Una cláusula redactada con una precisión que sugería que Richard había sido muy claro respecto a lo que temía. La cláusula establecía que, en caso de cualquier impugnación legal sobre mi capacidad mental, cualquier intento de establecer tutela sobre mi persona o mis bienes, o cualquier intento no autorizado de acceder a mis cuentas por parte de un familiar, el fiduciario estaba autorizado a activar inmediatamente un conjunto de protecciones legales. Medidas cautelares. Bloqueo de activos. Remisiones penales. Sin esperar mis instrucciones. Raymond Alcott no necesitaba que yo lo llamara para actuar. Solo necesitaba saber que había llegado el momento. Entré en la casa, preparé un té que no bebí y me senté en la mesa de la cocina con los documentos frente a mí hasta la medianoche. Entonces llamé al número de la tarjeta. Sonó 2 veces. Raymond Alcott. La voz de un hombre respondió. Tranquila. Alerta. Alerta de esa manera en que lo está alguien que esperaba una llamada, pero no sabía en qué noche llegaría. Señor Alcott, dije. Soy Dorothy Arwell, la esposa de Richard. Hubo una breve pausa. No de sorpresa. Algo más parecido al reconocimiento. Señora Arwell, dijo. He estado esperando esta llamada durante 11 años. Solo lamento que haya sido necesaria. Yo también. Me explicó lo que ya había hecho. Porque, como resultó, Raymond Alcott no había estado esperando de forma pasiva. Había estado vigilando. Richard también había organizado eso. Una relación discreta y continua entre Raymond y una red de contactos financieros que alertarían sobre cualquier actividad sospechosa relacionada con mis cuentas o mi patrimonio. Cuando el intento de usar el poder notarial ocurrió en el banco el sábado, una notificación llegó a la oficina de Raymond en cuestión de horas. Para el domingo por la noche, antes incluso de que yo llamara a Caroline, antes de que Marcus presentara sus fotografías. Raymond ya había comenzado a preparar los instrumentos legales que Richard había diseñado exactamente para este escenario. Su esposo era un hombre muy meticuloso, dijo Raymond. Lo era, respondí. Y por un momento mi voz no fue completamente firme. Lo permití. Porque era medianoche. Porque estaba sola en mi cocina. Porque estaba leyendo una carta de un hombre que llevaba 8 años muerto. Y que, de alguna manera, en el sentido más concreto y práctico, seguía protegiéndome. Señora Arwell, aquí está nuestra situación, continuó Raymond, volviendo a la precisión limpia de la logística, lo cual agradecí. He estado en contacto con Caroline Webb. Se puso en contacto conmigo esta tarde, después de que usted le enviara la fotografía. Entre lo que ella tiene, lo que ha reunido su investigador y lo que este fideicomiso me autoriza a hacer de forma independiente, estamos en una posición extremadamente sólida.
Dígame qué pasará el lunes, dije. Me lo explicó. Cuando colgamos, ya había pasado la 1 de la madrugada. Me quedé unos minutos más en la cocina en silencio. Luego abrí la carta de Richard. No compartiré todo. Hay cosas que pertenecen únicamente a quienes fueron escritas. Pero el último párrafo. Lo último que Richard escribió. Con esa letra cuidadosa y formal que reservaba para lo importante. Lo he leído tantas veces desde esa noche que podría recitarlo de memoria. Pasaste 30 años siendo la inteligencia detrás de todo lo que construimos, y me dejaste a mí ser el rostro, porque eso era lo que el mundo esperaba, y fuiste lo suficientemente generosa como para permitirlo. Ahora te pido que seas tu propio rostro. Eres más capaz de protegerte de lo que nadie en tu vida ha comprendido completamente, excepto yo. Yo lo entendí. Siempre lo entendí. La caja es solo un recordatorio. Nunca estuviste realmente en peligro de perder. Simplemente, aún no habías empezado a jugar. Doblé la carta. La guardé en el sobre. Y guardé el sobre en el bolsillo de mi cardigan, sobre mi corazón, donde permaneció el resto de la noche. Luego subí, puse la alarma a las 6:30. Y dormí. Profundamente. Limpio. Sin interrupciones. Por primera vez desde la mañana en que encontré la nota en la encimera de mi cocina. Al día siguiente empezaríamos. El lunes llegó como suelen llegar los días importantes. Sin nada especial. Cielo despejado. Aire templado. Esa claridad ordinaria de una mañana que no tiene idea de lo que está a punto de ocurrir dentro de ella. A las 7 ya estaba vestida. Blazer azul marino. Blusa de seda negra. Las perlas de mi madre. El reloj de Richard. Había elegido la ropa la noche anterior con la misma deliberación que le doy a todo lo que importa. No por vanidad, sino porque la presentación es información. Quería entrar en ese día viéndome exactamente como lo que era. Una mujer que domina la habitación en la que está, sin importar quién más esté en ella. Caroline pasó a buscarme a las 8:15. Llevaba gris. Su color de tribunal, como lo llamaba. Y llevaba un portadocumentos de cuero que colocó en el asiento trasero con ese cuidado reservado para cosas que pesan. Raymond aterriza a las 9:40, dijo mientras salíamos del camino. Irá directo a la oficina. Bien. Condujimos en un silencio cómodo durante unas cuadras. Luego Caroline dijo, sin apartar la vista de la carretera. Dorothy, llevo 31 años haciendo esto. Quiero que sepas que lo que Richard construyó, lo que hay en ese fideicomiso, sinceramente, nunca he visto nada igual. El nivel de previsión. Era un hombre extraordinario, dije. Y su abogado también, añadió. Raymond presentó 3 instrumentos legales distintos antes de las 6 de esta mañana. La miré. Una medida cautelar de emergencia que congela todas las cuentas a tu nombre frente a cualquier acceso de terceros. Una denuncia penal formal ante la Fiscalía Estatal por falsificación de documento notarial. El poder. Y una solicitud de orden de protección ante el Tribunal Sucesorio, bloqueando preventivamente cualquier petición de tutela sin revisión independiente previa. Pensé en Daniel y Vanessa. Dormidos en el Hotel Riemont. Con la alarma puesta para la hora a la que necesitarían estar en la oficina de James Whitmore. Pensé en el Dr. Phelps. Probablemente terminando un informe psiquiátrico sobre una mujer a la que nunca había visto. Van a entrar en una habitación sin puertas, dije. Todas las salidas selladas, confirmó Caroline, antes incluso de que se tomen su primer café. Llegamos a la oficina de Caroline a las 8:40. El edificio estaba tranquilo a esa hora. Vestíbulo de mármol. Luz suave de la mañana entrando por grandes ventanales. La recepcionista apenas estaba abriendo la sala de reuniones. Marcus ya estaba allí. Lo cual, de nuevo, me dijo todo lo que necesitaba saber sobre él. Tenía una carpeta sobre la mesa, un café y esa quietud particular de alguien completamente preparado. Revisamos los documentos una última vez. Todo en orden. Cada pieza de evidencia claramente identificada, organizada de forma metódica,
con una cadena de custodia que ningún abogado contrario podría cuestionar razonablemente. El informe de seguridad del banco. La documentación formal del intento de uso de poder notarial no autorizado, firmada por Gerald Patterson y el director de la unidad de fraude del banco. La carta del Dr. Pratt. El informe oficial al Colegio Médico Estatal sobre el intento de suplantación y la solicitud no autorizada de historiales, con una copia de la autorización falsificada original. El informe de investigación de Marcus. Documentación fotográfica de las reuniones de Daniel con James Whitmore. Las 2 visitas de Vanessa al Dr. Phelps. Los registros de deuda combinada de ambos, obtenidos por vías legales. Y una línea de tiempo que conectaba la relación con la oficina de Whitmore con el préstamo que Vanessa había solicitado 8 meses antes. La fotografía del correo electrónico. La imagen que tomé del hilo abierto en el iPad de Vanessa, mostrando la confirmación del lunes y la referencia al informe escrito del Dr. Phelps. La declaración escrita de Patricia Simmons. Mi empleada doméstica había acudido ese viernes por la mañana y había entregado una declaración formal firmada a Caroline, describiendo la oferta de Vanessa de $3.000 a cambio de testificar sobre un supuesto deterioro cognitivo mío. Patricia se negó. Y documentó la conversación. Fecha, lugar y las palabras exactas, según su mejor recuerdo. Y debajo de todo eso, el documento del fideicomiso. El instrumento de Richard. La pieza que cambiaba la geometría de todo. Raymond Alcott entró a las 9:52. 12 minutos después de que aterrizara su vuelo. Eso significaba que había venido directamente desde el aeropuerto sin detenerse. Tenía 64 años. Cabello plateado. Y ese tipo de autoridad tranquila que no viene de la actuación, sino de décadas siendo la persona mejor preparada en cualquier sala. Me estrechó la mano con ambas manos y la sostuvo un momento. Señora Harwell, dijo, Richard estaría muy orgulloso. Él hizo la mayor parte del trabajo, respondí. Raymond sonrió. Él también diría eso. Nos sentamos. Raymond, Caroline, Marcus y yo. Y Raymond nos explicó lo que se había presentado esa mañana y lo que esperaba que ocurriera a continuación. Habló durante 22 minutos. Tomé notas. No porque fuera a olvidarlo, sino porque pienso mejor con un bolígrafo en la mano. Cuando terminó, hice una sola pregunta. ¿Cuándo se enteran? Raymond miró su reloj. Ahora mismo, probablemente. La oficina de James Whitmore estaba en el piso 14 de un edificio de cristal, a 12 manzanas de la de Caroline. Lo sabía por las fotografías de Marcus. Nunca había estado allí. Y no tenía intención de hacerlo. No necesitaba estar presente para saber lo que estaba ocurriendo. A las 9:45, mientras Raymond aún estaba en el aire, la oficina de Whitmore recibió una notificación formal del tribunal sucesorio. Indicaba que cualquier solicitud de tutela presentada contra Dorothy Elaine Harwell estaría sujeta a una revisión independiente obligatoria bajo las leyes de protección de personas mayores, activada por una presentación previa del coejecutor del fideicomiso. La notificación tuvo el efecto de una puerta cerrándose de golpe. Podías tocar. Pero no ibas a entrar. A las 10:12, el banco llamó al teléfono móvil de Daniel. Lo sé porque Gerald Patterson me envió una notificación de cortesía después, como había prometido. La llamada informaba a Daniel de que su solicitud de acceso había sido clasificada formalmente como presentación de instrumento fraudulento y remitida a la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía Estatal. Se le aconsejó contactar con su propio abogado antes de intentar cualquier otra acción relacionada con la cuenta. A las 10:31, Marcus tenía un contacto en el vestíbulo del edificio de Whitmore. Marcus tenía contactos en todos los lugares útiles. Daniel y Vanessa llegaron al piso 14. Estuvieron en la sala de reuniones menos de 20 minutos antes de marcharse. El contacto de Marcus describió su salida como rápida. Y sin conversación. A las 11:15, un número que no reconocía llamó a la línea de la oficina de Caroline. Ella respondió. Escuchó durante 30 segundos. Y luego me miró al otro lado de la mesa con una expresión que no era triunfo. Caroline es demasiado profesional para el triunfo.
pero algo cercano a la satisfacción. Era Whitmore, dijo. Se retira del caso y recomienda a sus clientes buscar otra representación. En 30 años de ejercicio, explicó Caroline, James Whitmore nunca había llamado personalmente al abogado contrario el mismo día de una presentación prevista para retirarse. El hecho de que lo hiciera nos decía algo importante. Había visto el fideicomiso. Había entendido lo que significaba. Y había decidido que no era un caso al que quisiera vincular su nombre. Un hombre inteligente. A las 2 en punto, Daniel me llamó. No a través de abogados. No a través de intermediarios. Me llamó a mi teléfono personal. El número al que había llamado toda su vida cuando necesitaba a su madre. Y respondí. Porque seguía siendo mi hijo. Y yo no había dejado de ser su madre. Mamá. Su voz era diferente. Distinta a cualquier versión que hubiera escuchado en meses. Sin la naturalidad ensayada. Sin la actuación de normalidad. Solo la voz de un hombre de 41 años que había llegado al final del camino. Y lo sabía. Daniel, dije. Hubo una pausa larga. Necesito verte, dijo. Solo nosotros. Sin abogados. Caroline, sentada frente a mí, negó ligeramente con la cabeza. Consejo estándar. Nunca sin asesor legal. Miré a Caroline. Y luego dije al teléfono. Mi abogada estará presente. Eso no es negociable. Pero sí. Ven a su oficina a las 3. Otra pausa. De acuerdo. Vino solo. Vanessa no estaba con él. Lo noté. Había enviado a su marido a enfrentarse solo a lo que habían construido juntos. Lo guardé para más adelante. Parecía disminuido. No en altura. Seguía llenando el marco de la puerta como lo hacen los hombres altos. Sino en algo interior. Como se ven las personas cuando la historia que se han contado a sí mismas se derrumba. Y aún no han encontrado otra en la que sostenerse. Se sentó frente a mí en la mesa de reuniones. Caroline a mi izquierda. Raymond al fondo. Silencioso como el clima. Daniel miró a Raymond un momento. ¿Quién es él? Raymond Alcott, dije. El abogado de tu padre. Algo cruzó el rostro de Daniel. Reconocimiento, quizá. Había oído ese nombre 1 o 2 veces a lo largo de los años. Seguido inmediatamente por la expresión de alguien que empieza a entender hasta qué punto se ha equivocado. El abogado de papá, dijo lentamente. De Nashville. Tu padre era un hombre meticuloso, respondí. Lo sabías. Guardó silencio. Sus manos estaban sobre la mesa. Y noté, como notan las madres estas cosas, incluso cuando no quieren, que sus nudillos estaban blancos. Mamá, dijo, quiero que sepas que yo. Daniel, lo interrumpí. Mi voz no fue dura. Pero sí clara. Antes de que me digas lo que quieres que sepa, voy a decirte lo que yo sé. Y vas a escuchar. Cerró la boca. Le conté. No todo. No el inventario completo de lo que habíamos documentado. Eso era terreno de Caroline. Y ella lo manejaría en el contexto legal adecuado. Pero sí lo suficiente. La llamada del banco. El informe del Dr. Pratt. Las fotografías de sus reuniones con Whitmore. Las fotografías de las reuniones de Vanessa con el Dr. Phelps. La deuda combinada. La línea de tiempo que conectaba todo. 8 meses atrás. Un préstamo solicitado antes incluso de que vivieran juntos. Antes del compromiso. Antes de cualquier hito público que pudiera hacer que todo pareciera una progresión natural. Deslicé el último elemento sobre la mesa. La carta de Richard. No el original. Nunca entregaría el original. Una copia. Lee el último párrafo, dije. Lo leyó. Observé a mi hijo leer las palabras de su padre muerto. Y observé lo que eso le hizo. No lo describiré en detalle. Porque hay cosas, incluso al final de una traición profunda, que merecen cierta privacidad. Cuando levantó la mirada, tenía los ojos enrojecidos. No intentó hablar de inmediato. Se quedó en silencio. Y eso fue, quizá,
lo más maduro que le había visto hacer en años. Se quedó con el peso de ello. Sin intentar desviar. Sin justificar. Sin minimizar. Después de un largo rato, dijo. Él lo sabía. Sí, confirmé. Lo sabía. Sabía que yo. Se detuvo, volvió a empezar. Pensó que yo sería capaz de hacer esto. Pensó que podría ser influenciado para hacerlo. Dije. Hay una diferencia. Y también tenía razón en eso. Daniel apoyó ambas manos sobre la mesa. Respiró. Vanessa. No es mi preocupación ahora mismo, dije. Tú lo eres. Me miró entonces directamente. Sin expresión controlada. Sin actuación. Y por un momento, volvió a aparecer el niño que había sido. Antes de que la comodidad se volviera algo más peligroso. Antes de que la dependencia se transformara en esto. ¿Qué pasa ahora? Preguntó. Eso depende, respondí, de algunas decisiones que tomes en las próximas 72 horas. Caroline intervino entonces, como correspondía. Ese era su terreno. Expuso el marco con esa precisión limpia y sin sentimentalismos que aplica a todo lo que importa. La exposición penal por falsificación. La remisión por fraude. Que podía mitigarse mediante cooperación total y que no. Que significaban, en términos prácticos, las protecciones del fideicomiso de Raymond a partir de ese momento. Daniel no hizo preguntas durante la exposición de Caroline. Simplemente escuchó. Cuando terminó, asintió una vez. El asentimiento de un hombre que está procesando la estructura de una situación que no puede cambiar. Y dijo que su abogado se pondría en contacto con ella antes de que terminara el día. Se levantó para irse. En la puerta, se detuvo. No se giró del todo. Solo medio giro. Su perfil recortado contra la luz del pasillo. Mamá. Lo siento. 2 palabras. En voz baja. Sin teatro. Miré a mi hijo en la puerta. Disminuido. Avergonzado. Y aún así, debajo de todo, mío. Lo sé, dije. Y lo decía en serio. No como absolución. La absolución llevaría más tiempo. Y requeriría cosas que todavía no había visto en él. Sino como un simple reconocimiento de lo que había oído en esas 2 palabras. Que, en algún lugar debajo de la deuda, de la influencia y de ese cálculo terrible, una parte de él todavía sabía la diferencia entre lo que había intentado hacer. Y quién debía ser. Se fue. Raymond sirvió 3 vasos de agua de la jarra sobre el aparador y los dejó en la mesa sin decir nada. Caroline hizo una anotación en su expediente. Yo miré por la ventana hacia la ciudad. La tarde de lunes, brillante y ordinaria. Personas caminando por las aceras. Taxis. Un carrito de comida en la esquina. La textura normal de un día que acababa de cambiar el resto de mi vida. Bueno, dije. Bueno, repitió Caroline. Bebimos el agua. A las 4:15, el abogado de Vanessa llamó a la oficina de Caroline. El mensaje fue breve. Y cuidadosamente redactado. Su clienta deseaba explorar una resolución fuera del proceso penal y estaba dispuesta a discutir términos. Caroline le dio las gracias y dijo que se pondría en contacto. Cuando colgó, me miró. Está ofreciendo negociar, dijo. Lo sé. ¿Cómo quieres responder? Pensé en Vanessa. En su precisión. En su paciencia. En las 2 visitas al Dr. Phelps. En el préstamo solicitado 8 meses antes del compromiso. En la arquitectura cuidadosa de un plan que había requerido esfuerzo deliberado durante casi un año. En los $3,000 ofrecidos a Patricia. En la nota impresa que dejó en la encimera de mi cocina un domingo por la mañana. Dile, respondí, que no negocio con personas que dejan notas. La expresión de Caroline no cambió. Pero algo en sus ojos sí. Entendido, dijo, anotándolo. Las semanas que siguieron no fueron dramáticas. Eso es algo que nadie te dice sobre la justicia. La de verdad. La que se sostiene. Es, en su mayor parte, papeleo. Caroline y Raymond trabajaron en paralelo. Metódicamente.
con la misma minuciosidad tranquila que Richard había incorporado a la estructura del fideicomiso. Las medidas cautelares se mantuvieron. La remisión penal a la unidad de delitos financieros siguió su curso. El tribunal sucesorio reconoció la protección preventiva y dejó una anotación permanente en mi expediente que haría extremadamente difícil cualquier intento futuro de tutela sin una revisión judicial independiente. El doctor Arnold Phelps contrató a su propio abogado y declinó hacer comentarios públicos sobre los pagos de $3.000 que aparecían en los registros financieros de Vanessa. La investigación del colegio médico avanzó al ritmo que avanzan estas cosas. Lento. Deliberado. Con el peso de los procesos institucionales. Su licencia quedó bajo revisión. Y su reputación, en los círculos profesionales donde realmente importaba, no se recuperó. James Whitmore envió una carta formal a la oficina de Caroline retirándose completamente del caso. Citó un conflicto de intereses que había identificado tardíamente. Caroline archivó la carta donde correspondía. Y no dijo nada públicamente. No lo necesitaba. El abogado de Vanessa hizo 3 intentos más de negociar una resolución que mantuviera a su clienta fuera del proceso penal. Caroline respondió a cada uno con la misma claridad firme e inamovible. Vanessa había orquestado un plan coordinado que incluía falsificación de documentos, intento de fraude financiero, suplantación para obtener historiales médicos y la tentativa de conseguir un informe psiquiátrico fraudulento contra una mujer de 67 años en su propia casa. No existía ninguna versión de un acuerdo que hiciera desaparecer todo eso. El proceso penal seguiría su curso. Como siempre ocurre. Daniel contrató a su propio abogado. No Whitmore. Otro. Y cooperó plenamente con la investigación desde la primera semana. Aportó documentación. Respondió preguntas. Aclaró fechas. Su abogado negoció con la fiscalía sobre la base de esa cooperación. Él y Vanessa se separaron 4 semanas después de aquel lunes que lo cambió todo. Solicitó la anulación 6 semanas más tarde. Por motivos que no detallaré. Porque hay humillaciones. Incluso las merecidas. Que no necesitan ser narradas. Se mudó a un pequeño apartamento en el lado este de la ciudad. Consiguió trabajo como consultor, inicialmente en una empresa de construcción de tamaño medio que conocía el nombre de Richard y estuvo dispuesta a darle un punto de partida. Era un puesto básico. Muy por debajo de lo que su vida había sugerido que haría a los 41 años. Lo hizo sin quejarse. Al menos, que yo supiera. Empezamos a cenar juntos una vez al mes. La primera cena fue difícil. Incómoda. Como 2 personas tratando de encontrarse a través de una distancia que no existía unos meses antes. La segunda lo fue un poco menos. Para la tercera, habíamos encontrado un ritmo. Cauto. Silencioso. No el de antes. Ese se había ido. Y creo que ambos lo entendíamos. Pero algo nuevo. Algo construido sobre el entendimiento de que ambos sabíamos exactamente dónde estábamos. Y, en mi experiencia, esa es la única base sólida para cualquier cosa. Nunca me preguntó por el fideicomiso. Nunca preguntó por la carta de Richard. Hay cosas que, cuando han cumplido su función, es mejor dejar en el territorio del pasado. Yo no le pregunté por Vanessa. Patricia Simmons volvió a trabajar la semana siguiente a que todo se resolviera. Llegó un lunes por la mañana con una caja de galletas de almendra, las que prepara cada año en Pascua, y las dejó en la encimera sin ceremonia. Supongo que quiere que limpie las ventanas del este los martes, dijo, ya buscando los productos de limpieza. Sí, respondí. Gracias, Patricia. Me miró un momento. Una mirada directa. Cálida. Que contenía todo lo que no iba a decir en voz alta. Que es la forma más elocuente de comunicación. Las galletas están mejor calientes, dijo. Y se puso a trabajar. 3 meses después de aquel lunes, una mañana de principios de verano, con esa luz que hace que todo parezca pintado en lugar de fotografiado, salí al jardín. El rosal donde había estado enterrada la caja crecía como siempre. Vigoroso. Ligeramente desordenado en los bordes. Como suelen crecer las variedades antiguas, sin la contención pulida de los cultivos modernos.
Había vuelto a acomodar la tierra con cuidado. La había presionado en su sitio. Y las raíces habían aceptado la alteración sin resistencia. Había encargado una pequeña placa a un artesano del metal en la ciudad. De latón. De unos 5 por 8 centímetros. Con un grabado sencillo. Algo que podrías no notar si no estuvieras buscándolo. La coloqué en la tierra, junto a la base del rosal. A ras del suelo. Casi invisible entre la hierba. Decía 3 palabras. Richard tenía razón. Me quedé allí un rato. Bajo la luz de la mañana. Con el café enfriándose en mi mano. Mirando esas 3 palabras. Pensando en el hombre que se había arrodillado en ese mismo lugar 11 años antes. Y había tomado una decisión sobre cómo proteger a la persona que más amaba, sin que ella tuviera que saber que estaba siendo protegida. Había tenido razón sobre la caja. Había tenido razón sobre Daniel. Sobre su debilidad. Y hacia dónde podía llevarlo. Había tenido razón sobre Raymond. Sobre el fideicomiso. Sobre los instrumentos legales específicos que serían necesarios cuando llegara el momento. También había tenido razón sobre algo que no dijo directamente en la carta. Algo presente en toda su lógica. En el hecho de haber construido la protección. Y luego confiar en que yo la activaría en el momento correcto. De la manera correcta. Sin pánico. Sin errores. Había tenido razón en que yo era capaz de manejarlo. Y eso. Fue lo que más tiempo me quedé pensando. Volví a entrar en la casa. Dejé la taza en el fregadero. Y me quedé un momento de pie en mi cocina. Mi cocina. En mi casa. En mi propiedad. Que era, y siempre había sido, y seguiría siendo. Completamente. Legalmente. Inequívocamente mía. Pensé en la nota que había estado sobre esa encimera 4 meses antes. Las palabras impresas en papel blanco. Esta ya no es tu casa, vieja. Lárgate. La había guardado. Enmarcada. Un marco pequeño. De madera oscura. Nada ostentoso. Y la coloqué en la estantería del estudio, junto a la colección de Emily Dickinson, donde la tarjeta con la combinación había reposado entre 2 poemas sobre el dolor y la muerte. Y el tipo de valentía que se necesita para enfrentar ambos. Algunas personas que venían al estudio se fijaban en la nota enmarcada y preguntaban por ella. Y yo les decía que era un recordatorio. ¿De qué? Preguntaban. De que alguien, una vez, creyó que podía ser expulsada de mi propia vida. Eso era lo que decía. Y descubrí que estaban equivocados. Esa era la respuesta corta. La larga. La que me guardaba para mí, en la tranquilidad de las mañanas tempranas, con un buen té y el jardín visible a través de la ventana. Era algo más parecido a esto. Había pasado 67 años siendo subestimada. De formas pequeñas. Y de formas grandes. Siendo la inteligencia detrás del rostro visible. Siendo quien leía los contratos mientras otro los firmaba. Siendo descrita por personas que lo decían como un cumplido, como elegante, amable, serena. Palabras que, bajo cierta luz, son formas de decir contenida. Decorativa. Presente. Pero no poderosa. Richard había visto a través de todo eso. Había amado con claridad lo que veía. Y había confiado en ello durante 11 años de preparación cuidadosa. Lo que Daniel y Vanessa no entendieron. Lo que la nota en la encimera, las cerraduras cambiadas y los documentos falsificados demostraban que no habían entendido en absoluto. Era esto. Una mujer que ha pasado décadas en silencio no es una mujer que no sabe lo que hace. Es una mujer que está esperando el momento en que realmente importa. Yo tenía 67 años. Era dueña de mi casa. De mi historia. Y de cada decisión que había tomado dentro de ambas. Y, si acaso, apenas estaba empezando. Algunas mujeres se vuelven más silenciosas con la edad. Se lo dije a una amiga no mucho después de que todo esto terminara. Ella me preguntó cuál era la alternativa. Miré hacia el jardín. Hacia el rosal. Hacia la pequeña placa de latón que la mayoría de la gente nunca notaría,
incrustada en la tierra junto a las raíces de algo antiguo. Y todavía creciendo. Más aguda, dije.